¿Puede llevarnos al pueblo?, preguntó ella. El ranchero asintió. Solo si prometen volver a casa, al territorio de Wyoming, a finales de otoño de 1889. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, cortante, colándose por las grietas de la desgastada casa del rancho Kincaid. Troy Kincaid, de 38 años, despertó de golpe, no por una pesadilla ni por inquietud, sino por un sonido, un golpe sordo. Luego, el leve crujido de algo de madera moviéndose. Se incorporó en la cama, entrecerrando los ojos. El granero se había asentado decenas de veces antes, pero esto era diferente, deliberado, demasiado suave para ser el viento, demasiado insignificante para ignorarlo. Sin decir palabra, tomó la lámpara de aceite de la mesilla de noche y la encendió con manos expertas. Su revólver ya estaba sujeto al costado de la cama. Lo enfundó, se puso el abrigo y se calzó las botas. El suelo crujió bajo su peso mientras se movía por la silenciosa casa y salía por la puerta trasera. Afuera, el cielo estaba oscuro. Las nubes se cernían pesadas. Y bajo, eclipsando la luna, el viento agitaba la hierba seca, enviando susurros quebradizos por el campo. El resplandor de las linternas trazaba un estrecho sendero en la oscuridad. Troy siguió el sonido rodeando el granero, sus botas crujiendo sobre la grava y la escarcha. Al doblar la esquina, la luz captó un movimiento. Allí, cerca de la pared del fondo del granero, una mujer. Estaba agachada junto a una tosca carreta de madera, con el pelo oscuro empapado y pegado al rostro. Su abrigo era demasiado fino para la época, el dobladillo deshilachado, y sus dedos se aferraban al borde de una de las 3 pequeñas cajas de madera. Detrás de ella había 2 niños, una niña de unos 6 años y un niño de unos 10. Ambos estaban envueltos en viejas mantas, con los ojos muy abiertos y las mejillas enrojecidas por el frío. Troy se detuvo a unos pasos, alzando la linterna. ¿Quién eres?, preguntó con voz baja pero clara. La mujer no se inmutó. Ella no suplicó. En cambio, ella lo miró con ojos tranquilos y cansados, y le dijo, «¿Puedes llevarnos al pueblo?». La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas. Troy miró más allá de ella hacia las cajas, cada una cerrada toscamente con clavos y desgastadas por el tiempo. Luego, a los niños, que permanecieron cerca pero no lloraron. Su silencio decía más que miedo. Decía que estaban acostumbrados a ello. Volvió a mirarla a los ojos. «Pueblos a 5 millas en la oscuridad», dijo. «¿Piensas ir andando?». «Lo estábamos», dijo ella en voz baja. La observó durante un largo rato. Ella se mantuvo firme. Ni suplicando ni amenazando. Una mujer a la fuga, tal vez, pero no una ladrona. No por la forma en que su mano se posó suavemente sobre el hombro del niño. No por la forma en que miró a la niña cuando el viento levantó la manta de la pequeña. Troy se acercó, bajando la linterna. «¿Qué hay en las cajas?», preguntó. «Todo lo que merezca la pena salvar», dijo. «Eso es todo lo que diré por ahora». La examinó de nuevo. Y los niños y las ruedas desiguales del carro. Luego, tras un instante de silencio, asintió levemente. «Solo si prometiste volver a casa». La mujer parpadeó como sorprendida por la palabra casa. Pero ella no discutió. Ella asintió una vez. «Me llamo María», dijo. Troy ladeó la cabeza. «Troy Kincaid». Ella se hizo a un lado para que él pudiera agarrar el asa del carro. Sin decir una palabra más, la levantó y se volvió hacia la casa. Los niños lo siguieron. María cerraba la marcha. Dentro, encendió la chimenea y preparó una tetera. No hizo preguntas. Ella no ofreció respuestas. Los niños se acurrucaron junto al hogar en silencio. María estaba sentada al borde de la silla, con las manos entrelazadas con fuerza. Su mirada recorrió las paredes, los estantes, el rifle junto a la puerta. «Te llevaré al amanecer», dijo Troy finalmente. Ella lo miró. «Gracias».
Se apoyó en la repisa de la chimenea, con los brazos cruzados. Tiene secretos, señorita María, pero si estás huyendo del infierno, creo que 5 millas en la oscuridad son mejor que quedarte quieta. María asintió levemente, su voz apenas un susurro. Entonces, gracias por no preguntar por qué. Troy la observó un instante más, luego se volvió hacia la ventana. Afuera, el viento aullaba de nuevo, pero adentro reinaba la quietud. Por primera vez en mucho tiempo, su casa tenía extraños. Pero no me parecía mal. Sentí como si algo acabara de empezar. Las ruedas del carro crujían bajo el peso del silencio mientras rodaban sobre el camino de tierra endurecido por la escarcha. La luna, pálida y delgada, se movía tras las nubes como un ojo vigilante. Troy Kincaid se sentó erguido bajo las lluvias, con una mano enguantada firme sobre las correas de cuero y la otra sosteniendo la linterna que iluminaba el estrecho sendero que tenían delante. María Monroe se sentó a su lado, envuelta en una vieja manta de lana que él había sacado del granero antes de marcharse. Tenía los hombros rígidos, la mirada fija al frente, sin decir nada. Los 2 niños, Ben y Sadie, cuyos nombres había aprendido solo unos minutos antes, estaban acurrucados en la parte trasera, abrigados bajo capas de tela desgastada. Se habían dormido rápidamente, con una respiración suave y regular. El frío le calaba la cara, pero a Troy no le importaba el escozor. Lo que más pesaba era el silencio. Un silencio que hacía que uno se preguntara qué clase de tormenta se escondía tras él. Él lo rompió. «Tu marido», dijo en voz baja. «¿Dónde está?» María mantuvo la vista fija en la carretera. «¿Muerto?» Troy asintió lentamente. «Eso sería mucho peor si estuviera vivo», añadió tras una pausa. No preguntó qué significaba eso. Algo en su tono lo dejó claro. Había puertas en su memoria que era mejor dejar cerradas. Continuaron su camino, y la linterna proyectaba largas sombras en movimiento entre los árboles. En algunas partes el bosque se espesaba, con ramas que se alzaban como dedos del pasado que se extendían hacia arriba. Pero Troy mantuvo a los caballos firmes, con una expresión indescifrable. Cuando los primeros destellos de las luces del pueblo comenzaron a aparecer a lo lejos, tenues resplandores en el fondo del valle, redujo la velocidad de los caballos cerca de una curva del camino. Un pequeño arroyo murmuraba cerca, medio congelado pero aún fluyendo. «Nos detendremos aquí un momento», dijo, tirando suavemente del asiento. María asintió sin decir palabra. Primero bajó de un salto, revisó los caballos y luego se hizo a un lado para estirar la espalda. María permaneció sentada durante un largo minuto, como si estuviera debatiendo si debía seguirla. Finalmente, se puso de pie y bajó del vagón. El arroyo murmuraba suavemente a su lado. María se arrodilló y se salpicó agua en la cara, dejando escapar un lento suspiro. La linterna parpadeaba cerca, en el borde del vagón, proyectando un resplandor. Sobre su rostro. Su piel parecía más fina bajo la luz. No por la edad, sino por el lugar de origen. Ella rodeó el vagón hasta llegar a la parte trasera. Troy no se movió, pero sus ojos la siguieron. María levantó la tapa de una de las cajas. Las bisagras crujieron, apenas audibles, por encima del susurro del viento. Dentro había papeles, documentos apilados, un libro de contabilidad desgastado encuadernado en cuero, un pasaporte descolorido. Debajo de ellos había una bolsa de tela entreabierta que dejaba ver lo que parecían monedas de oro y una carpeta con nombres escritos con esmero en el borde. Lo levantó lo suficiente como para echar un vistazo a la primera página. Sus dedos se demoraron allí. Entonces se quedó paralizada al darse cuenta de que Troy la estaba observando. Sin decir palabra, cerró la caja y echó el pestillo. No dijo nada, simplemente esperó a que ella se diera la vuelta. «Yo no robo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Estos objetos me pertenecen a mí o a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de conservarlos». Troy no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca, con la mirada fija.
No dije nada, respondió. Lo pensaste. Pienso en muchas cosas, dijo, pero ninguna me importa más que esos niños que duermen allá atrás. Estás cargando algo más pesado que madera. María. Puedo verlo en tus manos. Bajó la mirada y luego volvió a mirar hacia el vagón. Solo necesito unos días, dijo. Para terminar lo que empecé después de eso, desapareceré si es necesario. Troy negó levemente con la cabeza. Ya veremos qué pasa después de que llegues a la ciudad, dijo. Él la ayudó a volver a sentarse. Entonces ella lo miró un instante más de lo habitual, con una expresión cautelosa pero no fría. El vagón avanzó de nuevo, las ruedas girando sobre la grava y la memoria. Detrás de ellos, los árboles susurraban cosas que solo la noche podía oír, y delante el pueblo esperaba con luces que parpadeaban como promesas y verdades aún ocultas en la oscuridad. El pueblo de Drake apenas despertaba cuando Troy Concaid condujo el carro por su calle principal. Las ventanas resplandecían con la tenue luz de las linternas, la forja seguía a oscuras y los gatos correteaban por los callejones silenciosos. Troy frenó bruscamente, deteniéndose frente a la pequeña capilla blanca en las afueras del pueblo. El campanario se alzaba entre la niebla, y el humo ascendía suavemente de la chimenea. Empezaremos por aquí, dijo, dando un paso al costado. María la siguió, con cuidado de no despertar a los niños dormidos. Sus ojos recorrieron los silenciosos edificios, con cautela e incertidumbre. Espera aquí, le dijo Troy. Luego llamó a la puerta de la capilla. Se abrió de inmediato. Apareció el reverendo Ali Whitlock, delgado, de pelo rubio y mirada penetrante. Su rostro adusto se suavizó al ver a Troya. Bueno, hoy me toca a mí traer santos o pecadores. Ninguno de los dos, dijo Troy. Alguien que necesita protección. El reverendo se hizo a un lado. Pase, pues. María vaciló, luego levantó una de las cajas de madera y la siguió. Whitlock la observó y luego le ofreció ayuda. Yo cargo con mi propio peso, dijo. Colocaron la caja cerca de un banco. María lo abrió. Dentro, papeles sellados, recibos bancarios, cartas. Whitlock frunció el ceño. Necesitas que esto esté oculto. María asintió, refiriéndose al tipo de ley equivocado. Whitlock tocó la tapa. Considere lo hecho. Se marcharon poco después. Troy los llevó a la pensión y pagó por una habitación trasera, tranquila, lejos de miradas indiscretas. Los niños seguían durmiendo. María se volvió hacia él. Tengo que ver a alguien. ¿OMS? El sheriff. Troy frunció el ceño. Eso es inteligente. No, dijo ella, pero ya es hora. No discutió. Esperaré afuera. La oficina del sheriff estaba a 2 calles de distancia. María caminaba sola, con la cabeza en alto. Troy esperó al otro lado de la calle, observando. Entró sin mirar atrás. Pasaron las horas. Llegó y pasó el mediodía. Aún así, no regresó. Troy acababa de bajar de la acera cuando ella reapareció. María llevaba la bufanda ajustada alrededor del cuello y caminaba despacio. Troy la alcanzó rápidamente. ¿Qué pasó? Al principio no respondió. Entonces se subió ligeramente la manga. Un moretón profundo y oscuro apareció en su antebrazo. Se quedó paralizado. María, hay hombres que no quieren que hable, dijo. Algunos llevan uniforme. Apretó la mandíbula. ¿Quieres que entre ahí? Ella negó con la cabeza. Quieren infundir miedo. No lo daré. Parecía alguien que había sobrevivido a cosas peores. Le conté parte de la verdad, añadió ella, lo suficiente para conmocionarlo. ¿Lo creyó? Él ya lo sabía. Solo necesitaba recordarme lo que cuesta el silencio. Regresaron en silencio. Las hojas arañaban las tablas bajo los pies. En la pensión, los niños ya estaban despiertos. Sadie corrió a los brazos de María. Ben se quedó junto al muro, observando a Troy. María besó la cabeza de Sadie y sostuvo la mirada de Troy.
Vamos a necesitar algo más que suerte. Tienes más que eso, dijo. Me has pillado. No sonrió, pero algo se relajó en sus hombros. En aquella pequeña habitación, mientras las sombras se alargaban sobre el suelo, el aire cambió. El moretón en el brazo de María fue solo el comienzo. Las cajas contenían pruebas, pero lo que ella llevaba dentro era más pesado, y la verdadera lucha ni siquiera había comenzado. El viaje de regreso al rancho fue más tranquilo que antes. María estaba sentada junto a Troy en el vagón, con el rostro inexpresivo. Los niños dormían bajo la manta, sus pequeños cuerpos acurrucados unos contra otros. Las luces de la ciudad se desvanecieron tras ellos, pero lo sucedido allí permanecía como una herida que ninguno podía ignorar. Las últimas palabras del sheriff Barrow, Unk, resonaron en los oídos de Troy. No olvidaré tu rostro, le había dicho a María, con voz baja y amarga. Solo el reverendo Whitlock se mantuvo firme. Ella es testigo, había declarado. Si le ocurre algo antes de que hable, la sangre estará en tus manos. De vuelta en el rancho, María se movía como una sombra. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era solo con los niños. Sadie se aferró a sus faldas. Ben nunca se separó de ella. Troy lo vio todo, pero no preguntó nada. Aún no. Esa noche, el viento susurró entre los álamos. Troy salió a revisar los caballos. Al doblar la esquina del porche, la encontró sentada en los escalones, con una linterna a su lado, cuyo resplandor dibujaba las marcas del cansancio en su rostro. Ella no se sobresaltó. Ella no apartó la mirada. Él se sentó junto a ella. No dijeron nada durante mucho tiempo. Finalmente, dijo, me preguntaste por qué tuve que irme. Te lo diré, pero no porque necesite tu lástima. Troy permaneció inmóvil. Nací en Luisiana y me casé joven. Henry Monroe era todo lo que un pueblo deseaba. Dinero, buenos modales, una sonrisa para el predicador. Hizo donaciones a organizaciones benéficas, abrió escuelas, acogió animales callejeros para exhibirlos. Pero a puerta cerrada, estaba construyendo algo más oscuro. Inspiró profundamente, contuvo el aire y luego exhaló lentamente. Yo me encargaba de los libros y las cifras. Eso era lo que se me daba bien. Me dejó ver lo justo hasta que abrí el libro de contabilidad equivocado. Ella se volvió hacia él. Nombres falsos, transferencias bancarias, dinero canalizado a través de iglesias y bancos privados a hombres que dirigían centros de rehabilitación. Pero no eran centros, eran campamentos para mujeres, niñas, en su mayoría pobres, indeseadas, escondidas. El rostro de Troy se endureció. Una de las rutas de contrabando pasaba justo al norte de aquí. Encontré el mapa. Puntos rojos marcaban los puntos de entrega que albergaban las cabañas, lugares donde desaparecieron las mujeres. Ella vaciló. Empaqué lo que pude. Archivos, libros de contabilidad, fotos. Me llevé a Ben, mi hijo, y a Sadie. Su voz se quebró. La madre de Sads era una de esas mujeres. Me lo suplicó con su último aliento. No podía dejar atrás a la niña. De su abrigo, María sacó un papel doblado y se lo entregó. 12 nombres, edades, notas escritas a toda prisa. 5 de ellos están muertos, susurró. 2 desaparecieron este mismo año. 1. Etta Langley trabajaba en los campos de duraznos de esta zona. Tú la conocías. Troy examinó la lista. Recordaba a Etta, con los ojos brillantes, que se había ido sin despedirse. Dobló el papel. ¿Por qué no te han arrestado? Porque no he desaparecido. María aún no ha respondido. Si desaparezco antes de testificar, antes de que el tribunal vea las pruebas, entonces todo muere conmigo. No necesitan matarme. Solo necesitan que me calle. Un sonido rasgó la noche. Cascos que se desvanecen rápidamente. Troy permaneció inmóvil, con la mano en el revólver que llevaba a la altura de la cadera. Esa no era una de las nuestras. Bajó del porche,
con la mirada fija en la línea de árboles. Si regresan, murmuró. No haré preguntas primero. María permaneció en los escalones, abrazándose a sí misma. Luego se puso de pie y desapareció dentro. Cuando regresó, llevaba una de las cajas de madera. Lo colocó suavemente en el porche entre ellos y lo abrió. Dentro, fotografías en blanco y negro, mujeres con sonrisas cansadas, un mapa dibujado a mano con círculos de tinta roja, cartas, docenas de ellas atadas con cordel, todas sin abrir. Troy miró el contenido y luego a ella. Los mantendremos a salvo, dijo. Y velaremos por tu seguridad, la de ti y la de esos niños. María no habló al principio, luego guardó silencio. Nunca he confiado en un hombre armado, pero por primera vez, no tengo miedo del tuyo. Troy no apartó la vista del bosque, pero su voz se mantuvo firme. Bien, porque tengo balas suficientes para asegurarme de que el próximo que lo intente no tenga una segunda oportunidad. Transcurrió una semana bajo el sol abrasador de finales de otoño. Troy había salido a cabalgar solo al amanecer, tomando un largo desvío a través de los bosques del norte, por donde sabía que pasaba la diligencia del telégrafo. Disfrazado con un abrigo viejo y un sombrero gastado, había enviado copias de los documentos que María trajo a un amigo suyo en Denver, un exinvestigador que le debía más de un favor. No utilizó nombres, ni dirección de remitente, solo una marca que habían usado en tiempos de guerra. Un caballo marcado con una sola llama. De vuelta en el rancho, la vida volvió a algo parecido a la normalidad. María remendaba la ropa y barría el porche. Ben practicó atando cuerdas. Sadie aprendió a guiar a un pony por el corral con voz suave y manos firmes. Su risa surgió en breves y cautelosas ráfagas, pero surgió. Una mañana, mientras Troy cortaba leña, un jinete apareció al borde del sendero. Botas altas y limpias, guantes negros, gris suntuoso. Llegó cabalgando como si perteneciera a ese lugar, despacio y sonriendo. Troy se irguió, hacha en mano. Lucio desmontó con aire despreocupado, sacudiéndose el polvo del abrigo. Sus ojos se posaron en María, que había salido al porche con Ben detrás de ella. Bueno, dijo arrastrando las palabras. Cuñada, ha sido un largo camino para ti. El rostro de María se tensó. ¿Qué quieres, Lucius? Se acercó. Botas crujiendo sobre la grava. Vine a recoger algunas cosas que tu difunto querido olvidó dejarme. Saliste corriendo. Pensé que podrías haber extraviado algo de valor. Troy se interpuso entre él y el peligro. Ella no tiene nada para ti. Lucio ladeó la cabeza. Ahora eres peón de rancho, señor Consincaid. Siempre te ha gustado hacer de héroe. No juego al compás. Ninguno se movió. Entonces Lucio sonrió aún más. Ya sabes, basta con una línea telefónica, una llamada al sheriff, y todo este asunto se complica. No estás en la ciudad. Aquí, la gente desaparece todo el tiempo. Nadie hace demasiadas preguntas. Se giró y volvió a montar a caballo, aún tranquilo, aún sonriente. Pero soy generoso, gritó por encima del hombro. Le daré 2 días para que entre en razón. Después de eso, ya no habrá conversación. Se adentró en el bosque a caballo. Esa noche, Troy colocó su rifle junto a la cama. Revisó las ventanas, las puertas y las cerraduras del granero. No durmió. María tampoco. Permaneció sentada a la mesa de la cocina mucho después de que el fuego se hubiera extinguido, con una sola vela ardiendo lentamente. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía las cartas, una para Ben, otra para Satie. Doblada y guardada en el fondo de un cajón por si acaso. Al amanecer, ya habían tomado una decisión. No se irían para huir, sino para luchar. María llevaría los documentos al juez federal de circuito en Carver's Bluff, una ciudad más grande a 2 días al este, donde la influencia de Gray no llegaría tan fácilmente. Empacaron con lo mínimo. Troy preparó los caballos. Los niños no hicieron muchas preguntas.
Tal vez no era necesario. Mientras María ajustaba la última correa de las alforjas, Troy se colocó a su lado. Tranquilo. Finalmente, dijo, si te vas, no sé qué motivo tendré para abrir esa puerta todas las mañanas. María alzó la vista, con los ojos suaves pero firmes. No voy a huir, Troy. Voy a terminar esto. Volveré si aún me quieres. Él no respondió, pero extendió la mano hacia la de ella, entrelazó sus dedos callosos con los de ella y la sostuvo el tiempo suficiente para que la promesa se asentara entre ellos. El pueblo de Carver's Bluff vibraba con la tensión seca y ahumada del final del otoño. El polvo se arremolinaba sobre las aceras de ladrillo, y el juzgado se alzaba imponente al final de la calle principal, con sus viejos escalones de piedra desgastados por décadas de pies, tanto culpables como desesperados. María y Troy llegaron justo después del amanecer. Los niños se marcharon con un amigo de confianza a las afueras de la ciudad. María llevaba un chal prestado, el pelo recogido, el rostro pálido pero sereno. Troy caminaba a su lado como una pared, silencioso, firme, con la mirada escudriñando cada rincón. Dentro presentaron los documentos a un funcionario federal quien, tras unas pocas instrucciones murmuradas, los condujo a una sala lateral. Allí esperaba el juez Silas Reed, un hombre mayor con ojos cansados y la espalda recta. María colocó la caja de papeles delante de él. Tengo nombres, libros de contabilidad, registros de contratos laborales y legales. Muchas de estas mujeres están desaparecidas, algunas muertas. Reed levantó la sábana superior, arqueando las cejas. ¿Dónde los conseguiste? Pertenecen a mi difunto esposo. Las conservé cuando corrí. Antes de que pudiera preguntar nada más, la puerta se abrió. Lucius Gray entró, suave como el hierro pulido. Un abrigo limpio, el cuello planchado, el pelo bien peinado. Detrás de él, un ayudante del sheriff, un hombre con una placa demasiado brillante y ojos demasiado apagados, permanecía de pie con los brazos cruzados. Su señoría, comenzó Gray con una leve reverencia. Lamento interrumpir, pero creo que ha habido un grave malentendido. Esta mujer, dijo señalando a María, está mentalmente inestable. Huyó de su casa, llevándose documentos privados y fabricando estas acusaciones descabelladas. Lleva años enferma. Gané. María apretó la mandíbula. Troy dio medio paso hacia adelante antes de que María le pusiera una mano en el brazo. No estoy inestable, dijo con calma. Soy testigo. Reed los estudió a ambos, con los papeles en la mano. ¿Tiene usted alguna identificación oficial, señora Monroe? La voz de María flaqueó. No, lo perdí todo cuando escapé. Gray sonrió levemente. Conveniente. El diputado asintió. Se la busca por robo de propiedad de la herencia de su difunto esposo, denuncia que se ha presentado en 3 condados. Por un instante, el silencio se asentó como ceniza. El juez Reed hojeó lentamente los documentos, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Luego lo sentó y dijo, esto no es un juicio, señor Gray, y hoy no tomaremos ninguna decisión. Son acusaciones serias que merecen ser examinadas a fondo. Se dirigió al secretario, registre el contenido. Programe una audiencia en 2 días. Gray se puso rígido. Su señoría. Mi tribunal, interrumpió Reed. Podrá decir lo que piensa en 2 días. Afuera, el aire se sentía más enrarecido. Troy no habló hasta que estuvieron a 3 cuadras de distancia. El sonido de las botas resonaba contra los adoquines. Se adelantó, lo preparó todo. María asintió, conmocionada pero serena. Quiere que los documentos sean enterrados, y yo con ellos. No esperaron una segunda oportunidad. Al atardecer, habían dejado atrás el pueblo, cabalgando a toda velocidad hacia el límite de los patios de carga. Allí, escondido entre cajas abandonadas y barriles rotos, se encontraba un viejo almacén perteneciente a Eli Croft,
un antiguo médico de guerra convertido en comerciante de granos, y uno de los pocos amigos que le quedaban a Troy. Y Laiche los recibió con una linterna y 3 mantas de lana. «Aquí nadie mirará», dijo, con brusquedad. «Al menos no de inmediato». Se acomodaron como pudieron. Troy caminaba de un lado a otro, y María intentaba calmar su respiración. Los niños se acurrucaron sobre un montón de heno, ya dormidos cuando María fue a verlos. Afuera, el viento arreció. En el muelle de carga, María se puso al lado de Troy. Él se apoyó en una viga, con los brazos cruzados. No dijo nada por un rato. «Entonces te traje aquí, pero necesito oírlo de nuevo». María se giró hacia él, con las sombras suaves sobre sus pómulos. «¿Necesitas que te prometa que volveré?» La voz de Troy era baja. «No, solo quiero saber qué quieres». Ella le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos por la noche. «Sí, pero ya no necesito prometerte nada». Él la miró. Ella sonrió, cansada, demacrada, pero con fiereza. «Mi corazón lleva mucho tiempo en casa». La noche cayó pesada sobre el almacén, como una tapa bien cerrada. El aire se había vuelto más frío, y el olor a polvo y grano viejo impregnaba las vigas. María llevaba menos de una hora fuera cuando Troy resbaló. Salió, prometiendo que volvería pronto con pan, conservas y una botella de agua potable. Ella había querido ir en su lugar, pero él insistió. Nunca regresaba a tiempo. Cuando la hora se convirtió en 2, el terror le oprimió el pecho. Se cubrió los hombros con un chal, agarró la pequeña pistola escondida en el heno y se adentró en la oscuridad. Lo encontró al borde del camino, justo después del viejo granero. Troy estaba desplomado contra una carretilla rota. Su hombro izquierdo estaba empapado en sangre, y apretaba los dientes con fuerza mientras luchaba por mantenerse consciente. Una de las cajas cercanas estaba volcada, señal de forcejeo. María se arrodilló a su lado. «Troy», susurró con la voz quebrada. Él abrió un ojo lentamente. «Llegas temprano». «Estás sangrando». «Me di cuenta». María miró a su alrededor. Nadie. Se acabaron las sombras. Se acabó Lucius Gray. Aunque el nombre resonaba en su cráneo como una campana, ella lo ayudó a levantarse, apoyando su peso contra su hombro. Le costó casi todas sus fuerzas lograr que volviera a entrar por la puerta del almacén y lo colocara sobre la cama improvisada de heno y tela. Una vez allí, se arrancó la camisa hecha jirones, dejando al descubierto la irregular herida de bala en el hombro, profunda pero limpia. Le temblaban las manos mientras vertía whisky sobre la carne desgarrada. Troy no emitió ningún sonido, pero apretó la mandíbula con tanta fuerza que podría haber fracturado un hueso. «Lo siento mucho», susurró, presionando un paño contra la herida para intentar detener la hemorragia. «Esto no habría sucedido si no hubieras intentado protegernos. Les puse en peligro a ti y a los niños». Troy exhaló lenta y tensamente. «No, no trajiste nada». Él le agarró la mano, pegajosa con su sangre. «Tú no eres una tormenta, María. Tú eres quien finalmente le dio sentido a todo este lío». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Vas a decir algo encantador mientras te desangras». Sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Tengo buen ojo para el momento oportuno». Intentó reír. Se manifestó como un suave sollozo. En la penumbra, sus miradas se encontraron en la de ella. «Tú no trajiste el peligro, María. Tú trajiste un propósito». Trajo algo por lo que valía la pena sangrar. Se arrodilló a su lado y le secó la frente con dedos temblorosos. Su voz era apenas un susurro. «Durante todo este tiempo, no he hecho más que huir de lugares, de personas, de mí mismo». Troy parpadeó lentamente y luego se detuvo. Ella se inclinó más hacia él, apoyando su frente contra la de él. «Estoy cansado de correr». Sus labios encontraron los de él, sin prisas, sin desesperación. Era silencioso, sólido, como la tierra misma, diciendo que sí.
Él no le devolvió el beso con ansia, sino con comprensión, como si hubiera estado esperando, no el momento adecuado, sino el significado adecuado. Cuando ella se apartó, su mano descansó sobre su pecho, justo encima de su corazón que latía más despacio. No importa cuánto tiempo lleve, susurró. Lo sacaré todo a la luz. Los nombres, los documentos, las mentiras. Si es necesario, lo arrastraré al sol. Los dedos de Troy rozaron los de ella. Y cuando todo terminó, ella lo miró desde arriba, ensangrentado, destrozado, pero aún observándola como si ella fuera la última verdad que quedaba en el mundo. Si todavía existe algún lugar al que pueda llamar hogar, dijo con voz baja y clara, es donde quiera que sigas de pie. Afuera, el viento arreció, esparciendo heno por el suelo de madera. En algún lugar a lo lejos, el silbato de un tren resonó en la noche. Pero en aquel rincón oscuro de polvo y sangre, algo había echado raíces, algo que no se podría mover. La brisa primaveral barría suavemente el rancho cóncavo, meciendo las jóvenes flores silvestres que María había plantado junto al porche. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca, a algo que comenzaba. Habían transcurrido 3 meses desde el juicio. Lucius Gray había sido arrestado bajo cargos de conspiración, obstrucción y homicidio involuntario. Las pruebas que Troy había ayudado a contrabandear a Denver. Nombres, cartas, libros de contabilidad, declaraciones cotejadas de personas desaparecidas, familiares y supervivientes que en su día trabajaron en las sombras. El testimonio de María había roto el silencio de la sala del tribunal. Su voz, antes ronca por el silencio, se había vuelto clara cuando más importaba. El tribunal falló a su favor. Su nombre quedó limpio. Ella no regresó a la ciudad. No era necesario. María se quedó. Se mudó a la habitación de arriba, aunque nadie la llamaba la habitación de María. Ahora era simplemente parte de la casa, al igual que ella. Los niños, Sadie y Ben, dormían en la habitación más pequeña, y sus risas resonaban en el corral con bastante frecuencia. Troy presentó los documentos discretamente en la oficina del condado. Un mes después, el juez dio su aprobación. Ahora era su tutor legal. María pasaba las mañanas cuidando un pequeño jardín junto a la valla. Por la noche, escribió, el viejo diario, antaño lleno de miedo y huida, ahora contenía historias de las mujeres que nunca lo lograron, nombres que quería que el mundo recordara. Y una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba tras el granero, tiñendo el cielo de oro, María salió al porche donde Troy engrasaba la silla de montar. Se quedó quieta un largo rato, y luego dijo en voz baja, «Puedes llevarnos al pueblo». Troy alzó la vista, con los ojos ocultos por el ala de su sombrero. Una lenta sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Solo si prometen volver a casa». Antes de que pudiera responder, Sadie salió disparada por la puerta, agarrando la mano de María con la suya. «¿Podemos ir contigo esta vez?», preguntó. Ben salió tras ella, ya poniéndose las botas. «Yo pido el asiento delantero», gritó. Troy se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Van atrás», dijo. «El pueblo está muy movido para juegos, pero es tranquilo cuando ella va contigo, Sadie», insistió, señalando a María. Hizo una pausa, su mirada se posó en la mujer a su lado. «Supongo que entonces lo haremos más fácil», dijo, guiándolos hacia el carruaje. El viaje al pueblo fue tranquilo y apacible, mientras los caballos avanzaban entre la hierba ondulante. María se sentó junto a Troy, y el viento le despeinó algunos mechones de cabello. Miró hacia atrás una vez. El rancho se perdía lentamente en el horizonte, la hierba alta lo engullía en olas doradas. Pero no sentía que me fuera. Se tocó el ala del sombrero. Su sombrero una vez. La que le había puesto en la cabeza durante su primer viaje al pueblo. Antes pensaba que el hogar era un lugar que se podía perder, susurró. Troy miró de reojo. ¿Y ahora? Ella sonrió suavemente,
sin apartar la vista del granero que se desvanecía. Ahora sé que el hogar es donde alguien todavía te espera. El sol se puso más bajo. El pueblo esperaba más adelante. Pero su historia, la verdadera historia, estaba detrás de ellos, arraigada profundamente en la tierra, la sangre y la promesa, y siempre estaría allí cuando regresaran a casa. Si esta historia te conmovió, la forma en que el silencioso coraje de Troy y el espíritu indomable de María se abrieron paso a través de tormenta y silencio, no olvides darle al botón de me gusta. Su apoyo mantiene vivas y fuertes estas historias de amor jamás contadas del salvaje oeste. Y si quieres más historias de caminos polvorientos, segundas oportunidades y amores que nacen donde nadie lo espera, asegúrate de suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Tenemos más viajes esperándote y tal vez el próximo sea el tuyo. Hasta entonces, conduce con cuidado y regresa a casa.